bendiga grandemente a los padres y familia que se encuentran ya en sintonía y a través de Radio Pregonero de Justicia en la sección Informándote con Justicia. Dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:5, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Alabado sea el nombre del Señor. La responsabilidad de la crianza de los hijos sabemos que es de los padres. Instruirlos en el camino de Dios es un mandato de Dios. En un hogar, una familia constituida por papá y por mamá, por hijos y por hijas. Es el orden que establece el Señor. Unos padres, un matrimonio en el pacto de Dios y donde Dios es y debe ser el fundamento, la roca en ese hogar, dirigidos en todo tiempo a través de la palabra de Dios. Si en todos los hogares se viviera conforme a lo que Dios dijo y dice, si se cumpliera la ley de Dios y la palabra que es viva, que es espíritu, que tiene el poder para transformar, para cambiar, si los padres le dieran a Dios el primer lugar, si entendieran, si recibieran, si se humillaran y reconocieran que el evangelio de Jesucristo hay que vivirlo como Él lo dice en su palabra y no a la manera nuestra. Si así fuera, ¿cuántos niños, cuántas niñas, cuántos jóvenes, jovencitas, ellos que vean el ejemplo desde el mismo hogar, que lo que les es enseñado por sus padres se practica, que es verdadero, que es genuino, que es verdad? O sea, que la convicción de esa fe no fingida en Cristo Jesús y en su palabra, ellos puedan verlo desde el mismo hogar. La encomienda, la instrucción, el orden y el mandato que da Jesús a los padres es para que se cumpla. Si Dios le ha dado ese regalo de ser padre, esa bendición de tener hijos, es para que sean formados, instruidos en su palabra, porque Dios nos pedirá cuentas por nuestros hijos. Amén. El tema en la mañana de hoy es una loida para tus hijos. Dios en su palabra dice y nos deja saber la importancia también de un abuelo o de una abuela. Estaremos hablando del legado, de la herencia, de la enseñanza espiritual que dejó Loida, la abuela del joven Timoteo, que comenzó a instruirlo en las Sagradas Escrituras desde la niñez, como dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:15. Loida fue un ejemplo para este niño y para su hija Eunice. Loida instruyó primero a su hija y luego Eunice, la madre de Timoteo, se dedicó también a instruir a su hijo en las enseñanzas, en la palabra de Dios, en la doctrina de Jesús. Fue hermoso lo que hicieron esta abuela y esta madre de Timoteo. Dios honró con el fruto de esa palabra enseñada en la vida de Timoteo, tanto así que llegó a ser un discípulo del apóstol Pablo. Ya siendo adolescente fue instruido y con un llamado como pastor en la iglesia de Éfeso. Pablo reconoció y trajo a la memoria, o sea, Pablo le recordó en un momento dado a Timoteo de esa fe no fingida de su abuela Loida. Esta abuela daba testimonio de una fe verdadera en Jesús, en su palabra. Y cómo había trabajado, cómo había inculcado, cómo había instruido desde niño para que él también tuviera esa fe no fingida, para que tuviera esa fe verdadera en Jesús y en su palabra. Loida mantenía una relación personal con Jesús que se evidenciaba por la vida espiritual que llevaba Timoteo. O sea, Loida, esa abuela, fue ejemplo en todo tiempo para este niño. Desde niño le enseñó esta abuela a mantener una vida íntima con su Creador a través de la oración, de la lectura
de la palabra. Loida se ocupó de llevarlo a la iglesia, de hablarle la importancia de congregarse y de cómo aplicar toda la enseñanza de la palabra a su vida, a la vida de su nieto Timoteo. Esta abuela le creyó a Jesús, le creyó a su palabra. Primero, ella la guardaba en su corazón, ella la ponía por obra, o sea, ella enseñaba y ella hacía. Ella era hacedora de la palabra del Señor. Seguramente se lo repetía día tras día a su nieto Timoteo. Qué hermoso, ¿no? Saber que esta abuelita en todo tiempo fue repitiéndole la palabra del Señor a este nieto Timoteo. Loida creyó que la obediencia a Dios y a su palabra era necesaria para poder alcanzar la vida eterna. La abuela Loida le hablaba con verdad claramente. Ella sabía que la palabra de Dios es la misma ayer, mañana y siempre, en todo tiempo, ¿no? Tiene y debe de haberle enseñado a Timoteo que no amara al mundo ni las cosas del mundo. Y seguramente no decía, pues Loida, no, es que Timoteo es un niño, mi nieto es un niño, pues ay, es como es un niño, pues él no entiende, no. Ella todo el tiempo le habló por la palabra y con verdad. Y Loida no solamente cuidaba de Timoteo físicamente, probablemente pues lo alimentaba, lo bañaba, lo dormía, lo aconsejaba de este niño que era bueno para Dios y que no. Timoteo fue un niño y había más niños a su alrededor, pero Timoteo era diferente, ¿no? Alrededor de Timoteo debían de haber muchos niños más en ese tiempo, seguro que sí. Y esa semilla de esa palabra había sido sembrada por esta abuelita y dio fruto. Sabía que Jesús, Timoteo sabía que Jesús fue un niño porque su abuelita se encargó pues de enseñarle y sabía que había sido un niño como él, un joven como él, y su abuela le enseñó que a quien primero debía imitar era a Jesús. Ella fue ejemplo y Pablo fue ejemplo también. A Pablo se le debe de haber hecho más fácil poder seguir instruyendo a Timoteo ya pues de adolescente, ¿no? El terreno ya era fértil, había palabra en el corazón de este joven y no fue en vano el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de instruir esta abuela Loida a este niño, a este nieto. Por eso es bien importante reconocer, aleluya, como padres, donde entregamos y donde está el cuidado de la vida de nuestros hijos en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos viviendo unos tiempos tan difíciles donde pues la mayoría o algunas, mejor dicho, jóvenes pues que tienen sus hijos, pues luego los ponen a merced entonces en el cuidado de una abuelita que lamentablemente y probablemente no le sirve al Señor. Y esa decisión la toma esa joven, ¿no? Pero entonces le está entregando a ese niño o a esa niña en el cuidado de una abuelita que no le sirve al Señor y que entonces va a aprender en los tiempos todavía más peligrosos que estamos viviendo, pues ese niño o esa niña, si en el hogar no está la palabra de Dios y si no está el fundamento de Dios, pues ese niño no va a crecer espiritualmente, no va a ser como Timoteo. Porque obviamente está en un hogar donde no está la palabra y no está el ejemplo. Y Loida sí se encargó en todo tiempo con el consentimiento, ¿no?, de su madre Eunice. Porque fíjese que Loida trabajó primeramente en su hija, que era Eunice. Ellas tenían una fe no fingida, como dice la palabra del Señor. Era real la convicción de la palabra que ellas habían escuchado. Y Loida pues entonces se lo enseñó a su hija y su hija pues se la enseñó
a su hijo Timoteo. Entonces la abuelita Loida pues entra, ¿no? Y en común acuerdo, porque entonces ahí ella pues vio el fruto en la vida de su hija Eunice. Así que su abuelita Loida pues en el común acuerdo con su hija pues sabía que su hija le iba a permitir y que entrara, ¿no? A enseñarle también, porque había visto el fruto ya en su hija. Y entonces ahí entra Loida como una abuelita, ¿no? A instruir a este niño desde la niñez, como dice la palabra del Señor. Y su hija obviamente le dio paso para que su abuela también tomara el lugar de enseñarle la palabra del Señor a este niño. O sea, estaban en armonía porque estaban en el mismo fundamento, en la misma palabra. No había disensión porque se entendían que era lo mejor que podían enseñarle en la vida de este niño, de Timoteo, que era la palabra del Señor. Loida, en su vejez, en sus canas, fíjese, había experiencia porque fue una mujer de fe, de oración. Dios hablaba su vida por la palabra, ¿no? Así que ella en todo tiempo se dedicó a enseñarle a este nieto la palabra del Señor. Y aún ya viejita, seguía inculcándole, ¿no? Porque la memoria ella fue honrada, ¿no? Se hablaba de quién era Loida, de esa fe no fingida. Por eso es que Pablo se lo recuerda. Loida sabía que en cualquier momento ella podía partir. Y por eso se esmeraba en todo tiempo y se encargó de darle la mejor herencia, el mejor regalo, la palabra de Dios a su nieto Timoteo. La enseñanza del evangelio verdadero, puro y limpio. Loida debe de haberle hablado por la palabra a Timoteo desde niño, de la santidad, de la consagración, de cómo debía vestirse, de cómo debía conducirse en la casa del Señor y cómo debía haber un temor, un respeto a la palabra del Señor, y también que su corazón debía estar limpio y puro, sin mancha. Fue un trabajo extraordinario lo que hizo esta abuelita Loida, y debe Loida de haberle dicho a Timoteo que Dios es un Dios de carácter. Lo instruyeron, se dedicaron en todo tiempo a instruirlo en la palabra del Señor. Aún siendo niño, todo tiempo estaba esa palabra en ese hogar que fue formando la vida de este niño hasta ya adolescente. O sea que Dios le explicaba a Loida, probablemente le enseñaba que Dios es Dios de amor, pero que también es fuego consumidor, que castiga. O sea, desde niño Timoteo ya sabía toda esa enseñanza, y Timoteo estaba muy atento a todo a lo que estaba siendo instruido, porque entonces los frutos, ese fruto de esa palabra se estaba viendo, ¿no? Y sabía Timoteo que había un cielo y que había un infierno. Estaba claro en toda enseñanza que estaba recibiendo. Timoteo, aún en los padecimientos, Timoteo pasó por muchas enfermedades que habían en su estómago, porque así Pablo lo recuerda, ¿no? Y le recordaba su padecimiento, pero Pablo no le cogía pena y no le tenía esa pena, al contrario, lo instaba cada día, y cada día más le recordaba la palabra de su llamado, lo animaba a que siguiera hacia adelante en el Señor, que aún hasta en persecuciones que iba a enfrentar ya de adolescente, ¿no? Ya de joven, que vendrían, se lo hizo saber claro, le decía que se sujetara a la palabra aprendida, a la fe no fingida que su abuela Loida le enseñó. O sea, la fe fingida estaba en Loida, estaba en Eunice y estaba también en este joven ya, Timoteo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor. Y la Biblia dice en Proverbios 17, versículo 6, que corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos son sus padres. Cuando, ¿verdad?, buscamos en otra versión, dice corona de los ancianos son los hijos de los hijos y la gloria de los hijos son sus padres. Que, ¿verdad?, que vemos que corona de los viejos, cuando hablamos de una corona es porque es algo como bonito, algo que, ¿verdad?, es de realeza. Podemos, ¿verdad?, decir, ¿verdad?, compararlo, pues, ¿verdad?, de realeza, de estima,
de algo grande, ¿verdad? Porque sabemos que los reyes, ¿verdad? Pues se ponen, ¿verdad? Los tiempos de antes le ponían su corona, y Dios también ha prometido ponernos a los que podamos alcanzar la salvación de nuestra alma, la corona de la vida. Es una, ¿verdad? Una recompensa. Entonces, en la vida de Loida, pues yo, ¿verdad? Podemos ver cómo pues todo comenzó por ella, porque antes de que su hija Eunice fuera, ¿verdad? Le sirviera al Señor, es porque fue enseñada por su madre. Entonces, le fue fiel al Señor, aleluya, porque como dice la Biblia en el Salmo capítulo 92, habla aquí bien bonito en el Salmo 92, en el versículo 13, donde dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Entonces, él está hablando a cada creyente, ¿verdad? De cada edad, y dice aquí una promesa que aún en la vejez fructificarán. O sea, que un anciano o una anciana, no importa la edad, después que esté buscando del Señor, amén, en el camino de la justicia, pues Dios recompensa, porque le dice, mira, tu hombre exterior se puede deteriorar, pero tu interior se renueva, como dice la Biblia, tu espíritu se renueva. Y dice que aún en la vejez fructificarán. Qué bonito, estamos viendo un fruto que Loida dio, un fruto, fructificarán aún en la vejez. Porque así como la Biblia dice que el que gana, árbol de vida, ¿verdad? El que gana vida es sabio, pues también estamos viendo aquí como esta abuelita, pues aún en su vejez, que tal vez no tenía las mismas fuerzas de hacer muchas cosas las cuales hacía antes, pues pudo, mira, fructificar, pudo dar un fruto, porque la Biblia también compara al creyente con un árbol, ¿verdad? Y un árbol, hay diferentes tipos de árboles y hay frutos, tiene que dar un fruto, ¿verdad? Hay árboles que no dan frutos, pero el que da fruto, pero nos compara con esto. Entonces, esta abuelita dio un fruto de que vio a su hija crecer en los caminos del Señor, pero como dice la Biblia, corona de los viejos son los nietos, ¿sabe? Recibió una honra porque se llevó de generación en generación la enseñanza, y dice, mire, el versículo 15, hablando, ¿verdad?, los ancianos y ancianas, que, ¿verdad?, dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. O sea, estamos viendo que en el camino de la justicia, en el camino del Señor, pues Dios le da esa fuerza aún en su vejez para que puedan anunciar la rectitud de Dios, las enseñanzas de Dios. Además que los Proverbios también 16:31 dice que corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Pero ahora bien, ya es mandamiento, ¿verdad?, del Señor que cada cual va, ¿verdad?, a crecer, y que la juventud es vanidad. No todos nos vamos a quedar en el estado de juventud y adolescencia, como dice la Biblia, porque cuando meditamos son menos el tiempo que hay en la niñez y en la juventud que ya en la edad, en la etapa de adultez, en la etapa de, ¿verdad?, de vejez. Entonces estamos viendo aquí que pues todos, si Cristo no viene o no nos morimos, vamos a envejecer. Pero hay una diferencia, porque en el mundo vemos ancianos y ancianas que tienen sus canitas, pero no le sirven al Señor. Ahora, esas canas, ¿verdad?, que son Dios la que las pone, porque dice la Biblia, no podemos hacer un cabello negro ni blanco, sino que Dios es el que permite esas canas que salgan, y es, ¿verdad?, mandamiento del Señor. Pero estamos viendo que la diferencia de un anciano, un anciano, un abuelito, una abuelita que están sirviéndole al Señor, porque ahí entonces corona, esos nietos, esa familia que se puedan ganar es una corona. ¿Por qué? Porque están buscando que en el camino de la justicia, de la verdad. Claro, porque se cumple entonces la palabra. Amén. Se cumple cuando le están sirviendo al Señor y están enseñando a sus nietos la palabra del Señor. Siempre, como decimos, hay padres que tienen sus hijos y delegan en la responsabilidad de esa abuelita. O de ese abuelito. No tienen la ley de Dios, no conocen la palabra del Señor, viven por ignorancia y piensan que dejándole sus nietos o sus nietas al cuidado de ellos, pues están haciendo bien. Y estamos viviendo en unos tiempos donde no fue como lo estableció el Señor, porque entonces ahí se establece donde son los padres, ¿no?, los que deben de tener el cuidado y la crianza de los hijos para que los puedan instruir. Pero
ahora mismo con todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, todo lo que tiene que ver con finanzas, ¿qué sucede? Salen los padres entonces pues a trabajar y ahí entonces delegan en la vida de los abuelos, y en la mayoría de las veces pues cuando no hay la ley de Dios, pues nada bueno esos niños van a aprender, nada, porque los padres se van a trabajar y van y se los entregan entonces a sus abuelos. Eso es porque no tienen ley de Dios. Si conocieran entonces la palabra del Señor, el Señor siempre le da la oportunidad para que vengan a Cristo Jesús, conozcan la palabra del Señor y comiencen a instruir entonces esos hijos en el camino del Señor. Y ya sí, si también entonces esa abuelita conoce también al Señor, pues en la misma en el mismo sentir van a seguir enseñando a esos hijos, a esas hijas, a esos nietos, a esas nietas. Ahora, ¿qué sucede? Hay entonces padres que son cristianos y que entonces delegan, aún conociendo pues la palabra del Señor, la responsabilidad y que recaiga sobre la vida. Y esa decisión es de ellos, ¿no? Solamente que entonces, conociendo la palabra, delegan en esa abuelita, en ese abuelito, siendo entonces los padres cristianos, pero entonces allí en ese hogar de esa abuelita que les dejan, no les sirven al Señor. Ahí esa abuelita no conoce al Señor y pues le entregan allí sus hijos. El niño entonces comienzan a confundirlo porque en la mañana durante todo un cuido está a merced de esa abuelita que comienza a enseñarle otras cosas. El niño, la niña comienza a ver otras cosas y entonces cuando llega ya en la tarde al hogar, luego van a la iglesia y el niño pues está confundido y la niña porque no está siendo consistente la enseñanza en la palabra del Señor. Ahora, sabemos que también hay padres que le sirven al Señor y toman ¿verdad? La crianza de esos niños y de esas niñas, y si por tanto esa abuelita o ese abuelito, en este caso esa abuelita de estos padres cristianos que son fieles al Señor, que le sirven al Señor, también conocen la palabra y el evangelio completo, pues entonces pues pueden entonces ser así como hizo Loida. Loida lo hizo con Eunice y luego Eunice lo hizo con Timoteo. Entonces ahí están en la misma armonía, en la misma regla, en el mismo sentir. Amén. Amén. Y la Biblia dice en Job 12, versículo 12, que en los ancianos está la ciencia y la larga edad, la inteligencia. Pero volvimos y repetimos, ¿verdad? Porque tal vez muchos ancianos que leen Biblia, pero no le sirven al Señor. Ve que yo tengo la inteligencia, tengo la ciencia, pero es la ciencia del conocimiento del mundo. Hay que recalcarlo, que Corona, Dios recompensa a esos ancianos y ancianas como Loida. Y como tal, ¿sabes qué, hermana Mayra? Que me venía a la mente la vida de Noemí. Porque dice la Biblia que aquí, que estuvimos discutiendo, ¿verdad? Este relato de la Biblia, pero dice que después que Ruth tuvo a Obed, dice que la misma Noemí, dice el versículo 16, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. O sea, que aunque Buz no fue hijo de Noemí, pero fue siguió siendo, le cogió ese amor como si fuera su nuera. Y dice la Biblia que un aya es una persona que en una casa se encarga del cuidado y la educación de los aleluya, de los niños. O que estamos viendo una abuelita que le sirvió a Dios y le estaba enseñando el conocimiento también de Dios. Que hay diferentes versículos que sustentan, ¿verdad?, abuelitas que le fueron fiel a Dios. Timoteo significa uno que honra a Dios. Eunice, el significado bíblico es aquella que alcanza la victoria. Y Loida significa combate religioso. Y es bien importante cada día pues reconocer que cuando Dios es el fundamento en ese hogar y en la vida de esos niños y de esas niñas, pues una abuelita que le sirve al Señor como era Loida, es hermoso saber en dónde están siendo enseñados esas niñas y esos niños. Ahora, vamos entonces ahora a
decirles unas características de Loida, de la abuela de Timoteo. Mire, algunas de las características de esta abuelita era que era una abuela que se tomó en serio la labor de ayudar a su hija Eunice a preparar, a instruir, a enseñar a su nieto Timoteo en su vida espiritual, que es ya de lo que hemos dicho, ¿no? Ellas se tomaron en serio esa crianza en la palabra del Señor en la vida de este niño, porque fue desde la niñez y siguió creciendo y creciendo, y esa palabra todo el tiempo fue la que le fue enseñada. O sea, ellas la hablaban, la enseñaban, pero ellas pues la vivían también, eran hacedoras de la palabra, y eso pues Timoteo desde niño lo estaba viendo. Él probablemente estaba viendo que su abuelita le hablaba de la palabra, pero su abuelita vivía lo que le enseñaba, igualmente su madre. Había una armonía total en ese hogar, y por eso Timoteo creyó en esa palabra también. Esa semilla estaba ahí bien sembrada porque él lo escuchaba, lo veía, y entonces él también la ponía por obra. Otra de las características de Loida era que era una abuela que no fue piedra de tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? Esta abuelita Loida, ella sabía cuál era su rol, ¿verdad? Como abuela, ella lo que hizo fue aportar a Timoteo, era hijo de su hija. Ella vio el fruto de la palabra en su hija y seguramente en común acuerdo, como les dije, ¿no?, con su hija, quiso enseñar a su nieto la palabra de Dios. Eunice fue sabia, ¿no? Su hija fue sabia, la mamá de Timoteo. Ella dejó que su madre, la abuela de Timoteo, le enseñara porque sabía que sería de bendición a la vida de su hijo Timoteo, ¿no? Era sabia, sabía lo que ella misma había aprendido, que su madre, Loida, le había enseñado. Así que ella dejó que entrara así Loida en la crianza, en la palabra del Señor y en la enseñanza a su hijo y al nieto de Loida. Otra característica más de Loida, de esta abuelita, era que formó un equipo, un mismo sentir, una misma regla para instruir a su nieto Timoteo para la salvación de su alma. Estaban en el mismo sentir, lo mismo que decía la palabra, ella se lo enseñó a su hija. Ellas estaban convencidas, tenían convicción, y esa fe que no era fingida, que era verdadera, ellas la creían en todo tiempo, y ese niño fue formado en todo tiempo en esa fe no fingida, en esa fe verdadera. Y otra característica más de Loida es que asumió la responsabilidad doble, la de su hija y la de su nieto, ¿no? Y los cubría con la oración. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad primero de educar a su hija para entonces luego a su nieto, pues se vio el fruto. Y Loida también, otra característica, invirtió tiempo para la enseñanza de su nieto Timoteo, sembró esa semilla de la palabra y vio el fruto, vio esa cosecha, ¿no? Y no fue en vano el trabajo que hizo esta abuelita Loida, y su trabajo y el tiempo que dedicó en la enseñanza de su nieto Timoteo. Y también otra característica es una abuela que reforzó esa convicción en la palabra, porque su hija Eunice sí había hecho su trabajo también. Y Loida no quería que este niño Timoteo creyera en esas filosofías baratas, en esas filosofías extrañas, y que no las dejara entrar. De eso se ocupó en todo tiempo esta abuelita Loida, de que no dejara entrar esas filosofías baratas a su mente, que siguiera hacia adelante en la palabra del Señor, en el conocimiento del evangelio verdadero. Y Loida y Eunice trabajaron, construyeron en ese fundamento de la palabra para que fuera un niño, un joven íntegro, recto, y en su carácter también. Ellas aportaron en todo, le enseñaron sujeción, le enseñaron servicio, le enseñaron obediencia, sinceridad,
Ahí también había responsabilidad, le enseñaron lo que era la pureza, la disciplina. O sea, trabajaron desde el hogar y fue fiel a Dios y a su mentor también, Pablo, ¿no? Desde el hogar, ¿qué quiere decir? Que ya escuchaban la palabra, pero luego en el hogar seguían ahí en todo tiempo repitiéndola, todo el tiempo había pues probablemente pues un altar familiar, allí se oraba, allí se intercedía, allí se leía la palabra, allí todo el tiempo la palabra debe de haber estado también en todo lugar posteada, se le enseñaban en todo tiempo y prepararon el camino y por eso él fue un soldado de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Y también otra característica de esta abuelita Loida, ella provocó la enseñanza a Timoteo que adquiriera sus propias experiencias y convicción en la palabra de Dios, en esa fe verdadera y en un hogar donde Dios habitara, ¿no? Allí en ese hogar no habían pleitos, no habían contiendas, no habían chismes, no había nada de eso. Esta abuelita quería que Timoteo, este niño ya joven, tuviera sus propias experiencias, ya por el conocimiento que tenía de la palabra, que tuviera esas experiencias en el secreto con el Señor, porque estaba siendo enseñado en la palabra del Señor. Loida lo escuchó y le brindó afecto y atención. En todo tiempo fue atenta. Cuando Timoteo se le acercaba, pues seguro que ella entonces le hablaba por la palabra, le mostró esa atención y ese amor, ¿verdad?, de una abuelita a un nieto, pero siempre hablándole con la verdad. Pablo reconoció el gran trabajo de esta abuela y de esta madre de Timoteo, pues era más efectivo para él como entonces seguirle enseñando, ¿no? Se le hizo más fácil porque ya, por lo que ellas también ya habían aprendido, en el hogar ellas seguían enseñándole y ya pues entonces Pablo pues ahí hizo su trabajo completo para seguir siendo el que dirigía a Timoteo en todo. Y Pablo también le tenía un afecto muy grande a Timoteo. Timoteo fue fiel a Dios y fue también fiel a Pablo, ¿no? Y Loida también se paró firme y dejó una herencia espiritual a Timoteo. O sea, ella se dedicó a que fuera esa herencia hacia el cielo, por lo que ella trabajó. Y eso no quiere decir que algún padre o algunos padres puedan dejarle, pero eso no tiene peso de gloria. O sea, Loida para lo que trabajaba era para esa herencia hacia el cielo que quería que su nieto alcanzara. Y Loida no le dejó el camino fácil al diablo, que el Señor lo reprenda. Ella influenció en la vida de Timoteo en su integridad a Dios por el poder del Evangelio de Dios. Esa fe de Loida no fue fingida, esa fe fue verdadera, ella la creyó y la vivió. Loida no fingió su fe, ella no fue hipócrita, ella le enseñaba todo como era a su nieto Timoteo. Loida fue de ejemplo en todo tiempo y dio testimonio. O sea, daba testimonio en el hogar, fuera del hogar y en todo lo que le decía a Timoteo. Loida anheló ser recordada como una abuela fiel a Jesús, a su palabra. Dios la honró porque se habla en la palabra de ella, ¿no? Y de su hija Eunice y del mismo Timoteo. Ella fue una abuela sabia, obediente. Ella aprovechó hasta sus últimos días para asegurarse que Timoteo recibiera la mejor herencia, ser salvo y llevar el mensaje a otros. Loida corrigió a Timoteo, ella lo amonestó, ella lo confrontó, ella no le pasó la mano, ella porque era un niño, ¿no? Ella le habló todo como dice la palabra del Señor. Bendito sea el que vive y reina para siempre. ¿Y qué sucede? Esta abuelita Loida, en los tiempos, ¿verdad?, pasados, enseñó, corrigió y fue un ejemplo en la vida
de este nieto Timoteo. ¿Y qué sucede en el día de hoy? Pues lamentablemente, como dijimos al comienzo, hay muchas abuelitas que entonces lo que hacen es que no están instruyendo a los nietos en el camino del Señor. Lo que le están enseñando son otras cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces ahí podemos ver cómo la palabra del Señor es tan importante en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así que hayan muchas loidas más en este tiempo es muy importante, ¿no? Por eso una loida para tus hijos es el tema en la mañana de hoy. Siempre hay esperanza para aquellas abuelitas que no conocen al Señor y que quieran ser como Loida, de enseñarle la palabra del Señor a esos nietos y a esas nietas. Amén, hermana Génesis. Amén. La Biblia dice que las ancianas tienen que ser, gloria al Señor, de ejemplo a todas a las más jóvenes. Y aquí pues vimos, ¿verdad?, un ejemplo de Loida Onís, que le fue ejemplo a su propia hija, porque la Biblia, ¿verdad?, nos enseña en Tito capítulo 2 versículo 1 que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que sean maestras del bien, no calumniadoras, no esclavas del vino, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces vemos que, ¿verdad?, esta palabra del Señor pues se cumplió en la vida de Loida, y es una enseñanza de la sana doctrina, porque cuando dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, estamos en un tiempo donde las ancianas no son ancianas, no quieren ser ancianas ya. Ya se ha perdido ese temor de que ya las ancianas no quieren vivir su vejez, no quieren que resplandezca las canas, cuando hay fundamento bíblico donde dice que las canas son honra, que Dios le gusta ver, ¿verdad?, que eso muestra las canas, muestra sabiduría, un largo, ¿verdad?, en las hermanas que están en el camino del Señor, las ancianas son, las canas son sabiduría, que a los más jóvenes pues muestra un camino de experiencia, porque por eso es que Dios lo permite, las canas, porque de todos modos todos seríamos iguales y no hubiera una diferencia en las edades, pero Dios permite ese respeto, porque el mismo, la Biblia dice que, y le habla a Timoteo mismo, Pablo le dijo que cuando fuera a reprender a un anciano que no lo reprendiera. ¿Por qué? Porque hay un respeto, amén, igual en forma en Deuteronomio, que Moisés, Dios le dijo que no alzaría juicio, ¿verdad?, contra el anciano, sino que había que tener un temor, un respeto, pero con esos ancianos que tienen el temor del Señor. Amén. Entonces pues vemos estamos en un tiempo donde los ancianos quieren ser más jóvenes, las ancianas quieren ser más jóvenes, entonces no hay una diferencia. Por eso es que hay en muchos niños y jóvenes confusiones, porque entonces no tienen esa maestra del bien, en el caso de las abuelitas, o en el abuelito, o un maestro del bien, porque entonces vemos que los abuelitos quieren ser ahora, como dijimos, quieren estar en las corrientes de este mundo, no quieren entender que hay un tiempo para todo, que ya lo que vivimos cuando era la juventud, crecimos y, ¿verdad?, llegó una etapa que es, ¿verdad?, la cual todos, si Cristo no viene antes y prospera los años, hay que vivir. Y la Biblia dice que, ¿verdad?, que porque antes, cuando no había el pecado en el mundo, vemos que la gente, como Matusalén, que duró un montísimo de años, pero ya no es así por causa del pecado. Entonces Dios permite, que la Biblia dice que hasta los 70 en edad y hasta los 80 lo más vigoroso. Entonces cuando vemos que pasan de esa edad es porque Dios les está permitiendo el primer mandamiento, que honraron a sus padres y a sus madres en su misericordia. Por eso vemos viejitos que duran más de 80 años. Pero estamos en un tiempo donde no quieren enseñarles el bien, sino que le dicen a los jóvenes que hagan lo que ellos quieran, que entonces pues no están siendo maestros del bien. Y en este caso las ancianas, pues se supone
que le enseñen a sus mujeres ser cuidadosas de su casa. En sí se supone que la mamá sea el que críe a su hijo, a su hija. Y si hay una anciana que está en el camino del Señor, le dé el buen ejemplo, le dé consejos buenos por la palabra de cómo, ¿verdad?, tiene que ejercer ese ministerio. Pues ciertamente ser mamá es un ministerio en el Señor, ¿verdad?, en el ámbito, ¿verdad?, sí, porque tienes que cuidar a tus hijos, tu familia, pero hoy vemos que ancianas dicen a las mujeres el poder feminista de que haz lo que tú quieras, mujeres al poder, y eso no es así. Estamos viendo ese mover, y no es así, sino que la Biblia dice que la mujer se someta a su esposo, cuidadosa a su casa, para que la palabra no sea blasfemada, y eso es lo que hace una Loida de verdad. Amén. Y hay abuelitas como Loida así también. En el tiempo de hoy debe de haberla, un remanente, pero las hay también. Amén. Que viven en la santidad y que creen en la palabra del Señor, y que son abuelitas que son de oración. Amén. Que interceden por sus nietos, y el Señor le ha contestado esa petición de ver un nieto que se ha apartado, ha vuelto al camino del Señor. Han visto otras peticiones más porque son fieles. Amén. Al Señor, como fue Loida. Ahora, hay otras que le sirven al Señor, que son abuelitas también, pero están en dos aguas. Y ahí es donde está entonces el problema, ¿no? De estos nietos y de estas nietas que están siendo entonces, ¿verdad? Están en un hogar donde están recibiendo, están confundiendo a los niños, porque ahí entonces este niño, esta niña, sabe que su abuelito o abuelita es cristiana, pero hace unas cosas que van en contra de la palabra del Señor, y ahí es donde viene entonces la confusión, porque cuando entonces llegan al hogar, y así está. Por eso esa responsabilidad y esa decisión siempre le corresponde a los padres. Nosotros solamente traemos, ¿verdad?, con la intención, la información, para que siempre estemos apercibidos en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo. La responsabilidad total es primeramente para los padres. Eso es lo que Dios establece en la palabra, y también pues si hay abuelitas como Loida, pues qué bueno, bendito sea el nombre del Señor. Y sí, y también podemos también decir, si, ¿verdad?, en alguna oportunidad que algún familiar, usted que le sirva al Señor por la palabra, en la doctrina de Jesús, y algún familiar, ¿verdad?, se le acerca de que necesita, por ejemplo, que cuide a ese niño porque, ¿verdad?, no tienen el temor a Dios, pues mira, aproveche ese momento. Tal vez usted le pueda sembrar la semilla de la palabra de Dios, que en los hogares no lo están haciendo, pero si usted tiene, ¿verdad?, esa oportunidad de por cuidar, aunque sea 5, 10 mil, el tiempo que sea, que se lo dejen a su cuidado, pues aprovechar y, como, ¿verdad?, Loida, sembrar la semilla, aún en la vejez fructificar, traer fruto a los caminos del Señor, que cuando estos niños jóvenes crezcan, pues puedan decir, mira, yo tuve una abuelita que mi mamá me dejaba allí, y ella fue la que me puso el temor de Dios en mi corazón, y por eso yo le sirvo, porque hay testimonios de eso, de padres que no le sirven al Señor. Entonces, que no le sirven al Señor, pero dejan sus hijos en un lugar que saben que hay temor de Dios, pues esa semilla en su tiempo segará. Aleluya, porque es así. Y yo traía el ejemplo en el caso, ¿verdad?, estamos hablando de Loida, pero de Noemi, porque estuvimos hablando que Ruth no tenía el temor de Dios, ella le servía a dioses, y fíjese que su hijo se crió en los brazos de Noemi, porque ella tenía la verdad, ella tenía la palabra del Señor, y de ahí vemos que nació el rey David, la simiente de Cristo, que salió, pero es porque hubo otra abuelita que crió a ese niño en el temor de Dios con la palabra de verdad, porque tal vez Ruth pues le faltara mucho conocimiento, pero Noemí tenía el conocimiento de la verdad, porque era descendiente, amén, de esa simiente santa, y tenía la verdad. Entonces vemos, por eso le digo que si, amén, en un momento dado le dejan a un niño, a un joven, hablarle de la palabra de Dios, aprovechar el tiempo que el Señor le ha dado para que sembrarle esa semilla. Amén. Y los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, donde jovencitas
que están teniendo estos hijos, estas hijas, las dejan al cuidado porque no tienen temor a Dios o están apartadas del camino del Señor, y entonces utilizan a las abuelitas o al abuelito para que cuiden a sus hijos o a sus hijas mientras ellas se van entonces al mundo, ¿no? A hacer otras cosas. Y ahí entonces luego pues se pueden ver las consecuencias en la vida de ese niño o de esa niña, porque a quien le corresponde es primeramente a esos padres, ¿no? Cuidarlos y enseñarlos en el temor del Señor. Amén. Así que si hay muchas loidas en estos tiempos, si hubieran muchas loidas en este tiempo, pues habrían y deben de haber muchos nietos y muchos hijos como Timoteo. Amén. Y muchas Eunice, ¿no? Sería hermoso que en todo tiempo Dios creó todo perfecto y eso del principio lo que el Señor anhelaba, ¿no? Y anhela era que fuera el fundamento, la palabra del Señor, y en un hogar establecido como Él lo dice en su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Las abuelitas no están para estar pasándole la mano a los nietos ni a las nietas. Tienen que hablarle con la verdad, mucho más si dicen ser entonces cristianas. Lo que es no, y lo que sí es sí. O sea, lo que dice la palabra se lo tienen y se lo deben de decir desde que son niños y de que son niñas. Si saben por la palabra que esto no le agrada a Dios, que hay algo que ofende a Dios, se lo tienen que establecer y se lo deben de enseñar. No lo pueden dejar pasar por alto porque piensen que son niños o que son niñas. No, la misma palabra es para todos y eso hizo Loida y eso hizo Eunice. Sí, el problema también que estamos viendo en este tiempo, hermana Mayra, que es que poniendo las dos escenas de padres que le sirven al Señor y una mamá, ¿verdad? Una abuelita que le sirve al Señor, pues al estar en un mismo sentir, pues no van a tener el problema porque la abuelita va a estar de acuerdo con lo que sus padres le están enseñando y no va a haber ningún problema de contradicción en la instrucción que le dé su padre o madre, porque entonces la abuelita le va a decir, o el abuelito, ¿verdad? Le va a decir, tienes que obedecerle esa instrucción, no va a contradecir. Pero cuando vemos una familia que le sirve al Señor, pero dejan a sus hijos en un lugar de cuidado donde lamentablemente no hay temor de Dios, es esa instrucción que ponga el padre como cabeza del hogar y la madre que esté enseñándole las cosas buenas en la casa va a decir, ay, pero no tienes que hacerle caso a tus papás. Entonces, cuando usted vea eso, que por ejemplo, usted le dio una instrucción a su hijo y llega de la casa de la abuelita y el papá le dice, esto, y no, abuelita me dijo que no hiciera esto, pues eso no es una loida, porque está contradiciendo el mandamiento, ¿verdad?, de honrar a sus padres primeramente. Claro, por eso es que Eunice permitió que entonces entrara su abuelita, ¿no?, su madre, en la enseñanza de Timoteo, porque dio fruto en ella y ella sabía que lo que le iba a enseñar a su nieto, a su hijo, era conforme a la palabra del Señor. Así que cuando no es conforme a la palabra del Señor, entonces sí, esos padres pueden entonces intervenir porque son sus hijos, ¿no? Y como va en contra de la enseñanza de la palabra del Señor, ahí tiene que entonces, y debe de entonces, no permitir que entonces estén en un hogar donde no le están dando la palabra del Señor. Sí, porque entonces cuando están en el ámbito con los padres aprenden una cosa, pero entonces en la casa le ponen muñequitos de Disney, en la casa de los abuelitos, diferentes caricaturas que sus papás no le permiten. Entonces el nene, pues claro, va a querer estar más con la abuelita porque son un niño que todavía no tienen el conocimiento pleno. Entonces pues van a estar confundidos y por eso vemos a un niño y niña que le dicen servir a Dios, pero inclinados a las cosas del mundo. Claro, y se convierten entonces en niños y en niñas mundanas. ¿Sí? Son cristianos, pero cristianos y cristianas mundanas, aún siendo niños y siendo niñas. Esa es la realidad. La palabra es la misma para todos, para el niño, la niña, el joven, la jovencita, el adulto y el anciano y la anciana. Es para todos. Amén. Así que hasta aquí nuestra parte, será hasta la próxima semana si el Señor así lo permite, y siempre recordando que mientras hayan loidas
habrá muchos niños como Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente.